Empezar ya y no esperar un... Es igual. Esto luego lo editas. Bueno, de todas formas, sí, simplemente para comentar que lo de empezar ya y no esperar más tiempo, dar un poco más de margen, es simplemente porque luego también a las 8 hay una sesión de otro meetup, el de Makers de Murcia. De hecho, creo que algunos de vosotros también vais a acudir al siguiente. Entonces, la idea por eso es empezar ya y no dilatarnos mucho en el tiempo, para no estar dando el follón a los demás, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente, lo primero, bienvenidos a todos y muchas gracias por participar en el kickoff del Murcia DevOps. La agenda que tenemos para hoy es simplemente pues, conocernos, estar un rato juntos, hablar un poco de estos temas, ¿no?, que a todos nosotros nos gustan y no mucho más, ¿no? Un poco también pues, planificar de cara a siguientes reuniones, pues ver un poco qué tipo de cosas, ¿no?, nos interesan a todos, quién podría colaborar, quién está interesado en todo esto y en qué tecnologías en particular, y un poco pues eso, ¿no?, el promover el traspaso, ¿no?, la transferencia de conocimientos entre todos nosotros, ¿de acuerdo? Y también pues eso, tomarnos unas cervezas y pasar un buen rato. Entonces la agenda de hoy es muy sencilla. Yo voy a dar una pequeña introducción, voy a tratar de no extenderme mucho, porque la charla más interesante la va a dar Jero a continuación, que nos va a contar cómo es el día a día, ¿no?, de trabajar y de operar un centro de datos. Y entonces, pues bueno, va a tener más contenido técnico de lo que yo os voy a contar ahora, que es simplemente un poquito de introducción y de presentación. Y por último, como digo, a las 8 aproximadamente, 8 y poco, nos iremos a la cocina de aquí del CEIM, donde, pues, también cortesía de Sys4Net, que es uno de los patrocinadores del Meetup, pues vamos a poder tomar ahí unas cervezas, refrescos y la idea sería pues, que ahí surgieran pues, temas de discusión, preguntas, curiosidades y ver un poco en qué líneas, ¿no?, vamos a poder seguir en el tiempo dentro de este meetup. Lo de estar con el micrófono, como ya os habéis dado cuenta, es porque vamos a grabar las sesiones del Murcia DevOps por dos motivos. Uno es que si hay alguno que un día no puede venir y justo se va a hablar de algo, ¿no?, que realmente tiene mucho interés, pues que pueda ir al canal de YouTube correspondiente y ahí pues, puede echarle un vistazo a lo que se habló ese día y ya está. Y luego también, pues bueno, un pelín de promoción por si otra gente que a lo mejor no haya podido venir hoy, pues vea alguna de las sesiones, les resulta interesante y se animan también a venir y a participar, ¿vale? Entonces es un poco más incómodo estar aquí con el micrófono, pero probablemente merezca la pena. Vale, la charla que os voy a dar, ¿no?, es Murcia DevOps 101, es básicamente una introducción, el coger y establecer un mínimo de lenguaje común, ¿no?, dentro del grupo, aunque yo tengo clarísimo, ¿no?, que todos los que estéis aquí sabéis qué es el mundo DevOps, a qué nos referimos cuando estamos hablando de esto, pero bueno, un poco por sentar las bases, ¿no?, ya que es el kickoff. Creemos que puede ser interesante. Y también introducir el grupo de Meetup como tal, ¿no?, pues un poco cómo surge y por qué estamos aquí y un poco lo que se espera de él, ¿vale? Sobre mí, muchos me conocéis, soy Fran. Junto con Dani soy cofundador de Duality, que somos una empresa que está aquí en el CEIM y que precisamente nos dedicamos o lo que tratamos de hacer es dar soluciones, ¿no?, a estos equipos de desarrollo y operaciones. Con lo cual, nuestro interés, ¿no?, en formar una comunidad DevOps está claro, es que es una cosa que nos gusta, es en lo que trabajamos todos los días y, por supuesto, pues el poder coger y aprender de otros, compartir nuestras experiencias, etcétera, es algo que creemos que es muy útil. Soy informático de formación y de profesión. Me gusta un poco todo, me lo paso bien haciendo gestión de proyectos, un poco más tareas de alto nivel, pero realmente luego disfruto a lo mejor incluso más haciendo desarrollo, ¿no?, tirando líneas. Todo el tema de mantenimiento de sistemas también me encanta. Vengo del mundo de la I+D, cosa que también he disfrutado mucho, en fin. Al final el problema que tengo, no me pasa tanto como a Ricardo, ¿no?, que le gusta absolutamente todo, pero sí que me gustan, ¿no?, muchas cosas. Y nada, simplemente pues ahí tenéis un par de enlaces y un poco de información sobre mí. Y ya, pues bueno, voy a pasar a hablar un poquito de todo el tema de lo que sería DevOps, ¿no? Simplemente, como digo, para poner a todo el mundo en la misma línea y que luego también se pueda suscitar un poco de debate si lo veis interesante.
DevOps, o el movimiento DevOps, viene a solucionar un problema, ¿no? Y entonces, ¿cuál es ese problema? Pues básicamente el que podéis ver en esta diapositiva. En la mayoría de empresas donde se hace desarrollo de software, donde se mantiene infraestructura TIC, sobre todo cuando ya tiene una cierta entidad, un cierto tamaño, es muy típico que hayan dos equipos bien diferenciados. El equipo de desarrollo, que están ahí programando todos los días, y el equipo de operaciones, principalmente administradores de sistemas, ingenieros, etcétera, que lo que se encargan es de que todo se mantenga en funcionamiento y esto de todo ahí perfecto. Que no se nos caiga todo abajo, que los clientes no nos tengan que llamar diciendo que la aplicación no va, etcétera, etcétera. El problema es que al equipo de desarrollo, por lo que se le premia, por lo que se le paga y donde se le mete presión, es porque desarrolle nuevas aplicaciones, nuevas funcionalidades, solucione bugs y que todo eso se lleve a producción, ¿no? Se lleve a disfrute de los usuarios finales. Con lo cual necesita realizar cambios en la aplicación, en los sistemas, etcétera. Pero al equipo de sistemas, a los de operaciones, es todo lo contrario. A ellos, por lo que se les paga, por lo que aportan de valor dentro de la empresa, es precisamente que todo el sistema esté en funcionamiento. Con lo cual siguen la máxima de la informática, ¿no? Que es que si algo funciona, no lo toques, porque lo vas a cargar. Con lo cual, estos dos equipos tienen objetivos contrapuestos. Mientras uno quiere realizar cambios, el otro lo que pretende es evitarlos para mantener la estabilidad. Con lo cual, bueno, esto es un dibujo que yo tenía una gráfica que yo tenía bastante tiempo. Entre ellos hay una especie de muro, ¿no? Están completamente separados y en esa especie de muro es como si el desarrollador cogiera, toma, esta es mi nueva versión del código, te la lanzo, ahí la tienes, al equipo de operaciones, apañaros con ella. Si se rompe, a mí no me llames. Luego, cuando se rompe, ¿qué es lo que pasa? El de operaciones dice, oye, los sistemas nos han caído. Tú has hecho un cambio en la aplicación, se ha ido todo a la mierda, la culpa es tuya. El de desarrollo, ¿qué es lo que dice? No, hemos hecho pruebas, yo aquí lo he probado, en todo nuestro entorno de test, está funcionando. Debe ser algo que tenéis vosotros mal configurado en operaciones, ¿vale? Este es el problema. Hay una fricción entre equipos, las responsabilidades no están bien definidas. De hecho, cuando hay un problema, hay esa dificultad de saber quién es el responsable de solucionar ese problema. Y esto al final lo que desemboca es a tener ciclos largos de desarrollo, desde que una nueva funcionalidad, una aplicación se idea y se decide, venga, vamos a implementarla, hasta que realmente eso llega al usuario final, al cliente final, pasa mucho tiempo en la empresa tradicional, ¿vale? Se despliega ese código de manera muy poco frecuente y eso al final a quien acaba impactando realmente es a la empresa que está desarrollando ese software, porque impacta negativamente en su rendimiento. Por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a hacer software, es evidente que si no sacamos software, pues nuestro rendimiento va a ser muy malo. Pero es que además esto es algo que ocurre en absolutamente todas las industrias, todos los sectores, todos los verticales. El software cada vez tiene un papel mucho más importante, más fundamental, y es muy importante para todo tipo de negocios el que realmente los equipos de desarrollo y operaciones estén ahí aportando, ¿no? Y sumando a lo que serían los objetivos principales de la empresa. Como resumen, ¿qué lo debemos decir? Que al final tenemos dos equipos que trabajan de manera completamente independiente por norma general y con objetivos contrapuestos, lo cual no tiene mucho sentido. Y además, esto va a acabar impactando negativamente en el rendimiento de la empresa, independientemente del sector en el que opere dicha empresa. Y, por supuesto, este es el Murcia DevOps, pues está claro que la solución a todo esto, ¿qué es? Movimiento DevOps, cultura DevOps, ¿no? Que es justo de lo que vamos a hablar. ¿Y qué es esto? Pues podemos pensar que realmente es la creación de un nuevo rol técnico, ¿no? De hecho, si buscamos ofertas de empleo de ingeniero DevOps, vamos a ver a miles, ¿de acuerdo? Y además muy bien remuneradas. Esta búsqueda es en Estados Unidos, pero bueno, en España también se solicita mucho, ¿no? Este tipo de perfil. Un buen DevOps en Estados Unidos se puede estar en torno a los $200.000, ¿no? Si ya es senior, anuales. Si es junior, no, pues de ahí para abajo. Con lo cual, ¿es realmente todo esto de DevOps consiste en contratar a nueva gente que sean DevOps y que solucionen los problemas que hemos dicho antes? Pues no tiene pinta, no lo parece. Porque si estamos diciendo que el problema es que tenemos equipos completamente independientes y separados, si metemos otro nuevo que está ahí en medio, al final lo que tiene es el problema lo ha dividido de 2 a 3. Con lo cual, quizás solo eso, de por sí, contratar gente con un determinado perfil, no sea la solución al problema. Con lo cual, a lo mejor, simplemente esto no es el resumen de decir esta empresa hace DevOps o este equipo hace DevOps, ¿vale?
Dicho lo cual, cuando la gente habla de ingeniero DevOps, normalmente ¿a qué se refiere? Automatización, despliegue continuo, integración continua, es decir, acelerar la puesta en producción, ¿no?, de la nueva funcionalidad de software. También podríamos pensar que DevOps es coger y decir, vale, pues ahora en nuestros equipos de desarrollo de operaciones van a empezar a utilizar un servidor Jenkins por integración continua. ¿Estaban utilizando ya Git? Venga, pues eso lo mantenemos. Seguimos tirando de GitHub o de Bitbucket o de lo que sea. Y vamos a empezar a utilizar entornos virtualizados para desarrollo, tirando de Vagrant o de lo que sea. Sí, todo eso, de nuevo, también va en la línea, ¿no?, de lo que sería el mundo DevOps. Pero simplemente por eso, por de repente empezar a utilizar otra serie de herramientas y no se hace nada más, no se van a conseguir los objetivos de los que hablábamos antes. Digamos que las herramientas son un medio para un fin, ¿vale? Y el fin es que estos dos equipos estén alineados con un mismo objetivo, que está alineado con la empresa, etc. Herramientas DevOps o asociadas al mundo DevOps, pues hay montones de todo lo que estamos hablando. Aquí todos conocemos, si hablamos de contenedores Docker, estamos moviéndonos dentro de este mundo. Si hablamos de Jenkins e integración continua, pues estamos aquí. Si estamos hablando de gestión de configuración con Ansible, con Chef, con Puppet, pues obviamente si estás utilizando todo eso es porque probablemente sí que quieras conseguir estos objetivos, ¿no?, de lo que sería el objetivo final del movimiento DevOps. Con lo cual, como resumen, o una posible definición de que podría englobar qué es DevOps, esta la he escrito yo, pero si buscáis cualquier otra por internet será algo similar, ¿no? Pues bueno, podríamos decir que al final DevOps es sobre todo una cultura de trabajo, ¿vale? Es una forma de pensar y de trabajar, que lo que hace es fomentar la colaboración entre estos equipos de desarrollo de operaciones. De tal manera que el despliegue de software a producción, para que llegue al usuario final, pues que se haga al mayor ritmo posible, a la mayor frecuencia posible, pero respetando la estabilidad del sistema. Que no por desplegar más código estemos el 90% del tiempo caídos, ¿vale? Un poco por hacer hincapié en una definición de este estilo. Sobre todo DevOps es cultura. Es una filosofía, una forma de trabajo. Este tipo es el doctor Werner, es el director técnico de Amazon. Y este hombre ya en 2006, ¿no?, tenían una filosofía ahí en Amazon, que era, si tú construyes una cosa, tú la operas. If you build it, you run it. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú como desarrollador o como ingeniero que estás trabajando en un servicio de Amazon, un producto, de repente tu servicio se cae a las 4 de la mañana, el que va a recibir el ticket no va a ser tu compañero que está 2 muros más para allá, vas a ser tú. Entonces, es una forma de que todo el mundo sea consciente de qué es lo que están haciendo, que sea consciente de que no basta con añadir una cosa, que eso luego tiene que funcionar. Entonces, simplemente eso. Por supuesto, Amazon son líderes en todo lo que tiene que ver con el mundo DevOps, etcétera, ¿no? Bueno, líderes, son pioneros. Y con lo cual ellos utilizan todas estas herramientas de automatización, las suyas, tienen una horda de ingenieros absoluta, o sea, son DevOps. Pero a lo que me refiero es que simplemente un cambio de actitud o una norma como esa, ya lo que te hace es dar un paso muy decidido en esta dirección de lo que debería ser el desarrollo ágil de software en una empresa de nuestros días. DevOps es sobre todo comunicación entre estos equipos, es colaboración, que las responsabilidades sean compartidas. Es integración, que trabajen utilizando el mismo conjunto de herramientas, que ambos equipos entiendan. Por ejemplo, contenedores Docker, que lo mencionábamos antes, ¿no? Al final, manejen el mismo tipo de lenguaje, de abstracciones, etcétera, para conseguir esos objetivos, de que no se estén ahí peleando ni lanzándose el código de un sitio a otro de este muro de la confusión del que hablábamos antes. Y por último, hablar de DevOps es hablar de automatización, ¿vale? Si Amazon es pionero en el mundo DevOps, Netflix pues también lo es. DevOps, microservicios, etc. Entonces, claro, si lo que queremos es desplegar código de calidad a producción, manteniendo la estabilidad del sistema y cada vez más a menudo, con mayor frecuencia, como lo hagamos manualmente, pues nos vamos a equivocar, estabilidad hacia abajo, vamos a tardar más tiempo, tienes que automatizar, ¿vale? Bueno, por ejemplo, Netflix están desplegando código miles de veces al día, ¿no? Utilizando sobre todo, pues tienen prácticamente todo su workflow automatizado.
Amazon también están desplegando código cada 12 segundos a producción, ¿vale? Por supuesto, o sea, que nadie me malinterprete. Esto no quiere decir que nosotros en Dualytics tengamos que hacer eso. Obviamente, nuestra escala es ínfima. Ellos tienen una serie de problemas y tienen una serie de escalas que no es la que ninguno de los que estamos aquí se va a enfrentar. Pero sí que es cierto que sin tener que desplegar una vez cada 12 segundos, si consigues automatizar todo este proceso, al final tú te vas a ver recompensado. Vas a tener mayor tiempo para estar creando nuevo software, estar mejorando tu software existente y no estar luchando, ¿no?, contra el mundo, pues porque el nuevo deploy ha fallado, porque el sistema se me está viniendo abajo, etc. ¿Vale? En cualquier momento, si me tenéis que interrumpir y preguntar algo o lo que sea, hacedlo, ¿eh? O comentar algo, de decir, no, yo con eso no estoy de acuerdo. Pues me lo decís y ya está. Entonces, dos frases que me gustan para resumir toda esta parte. Uno es, asume el cambio. Es decir, aquí los de operaciones pierden un poco esa batalla, ¿no? Es que, al final, si quieres competir, es que tienes que sacar nuevas funcionalidades, lo tienes que hacer. O sea, cuanto antes lo asumas y digas, no, es que vamos a tener que estar haciendo cambios continuamente en nuestro sistema de producción, pues mejor te va a ir, ¿vale? Pues vas a vivir un poco más feliz. Y hay otra frase que creo que es de Martin Fowler, aunque no estoy seguro, que dice que si hay algo que haces que realmente te causa mucho dolor, ¿no?, lo que tienes que hacer es hacerlo con más frecuencia. Es decir, si desplegar código a producción es un evento megacrítico dentro de tu equipo, donde todo el mundo, venga, vamos a parar el código vamos a hacer un freeze durante X tiempo, nadie puede hacer ningún nuevo commit, subirlo, y vamos a estar todo el equipo aquí pendientes, porque a la más mínima, como sabemos que probablemente falle, pues para estar aquí todos pendientes y coger y poder tirarlo atrás. No debería ser así. No debería ser así. Eso que te cuesta tanto, si antes lo estabas haciendo una vez al mes, pues procura hacerlo una vez a la semana. Si lo estás haciendo una vez a la semana, intenta hacer una vez al día, cada 2 días. La idea es, cuanto más lo hagas, mejor conocerás el proceso. Mejor lo entenderás. Menos costoso te resultará y más lo podrás automatizar, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, probablemente estas dos frases resumen un poco, ¿no?, todo el tema del movimiento DevOps. Ventajas de adoptar todo este tipo de paradigma dentro de los equipos de desarrollo y operaciones. La primera, tienes un alto nivel de automatización, con lo cual tienes que resolver menos incidencias de manera manual, así que al final acabas teniendo más recursos, más tiempo para construir nuevo valor, para hacer cosas nuevas, ¿vale? Y no estar peleándote con lo que ya tenías. Además, como lo vas a estar desplegando todo este valor de manera más continua a producción, es decir, tus usuarios lo van a disfrutar antes, al final eso te va a dar una ventaja competitiva con respecto a otro tipo de empresas. Y esto, como he dicho antes, te va a ocurrir independientemente, ¿no?, del sector en el que estés. Da igual si eres una empresa tecnológica o una empresa tradicional, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, ahora mismo la banca, todos sabéis, todo el rollo del fintech, ¿no?, y de la adopción que está teniendo por parte también de la banca tradicional, todo ese tipo de paradigmas, ¿no?, y de poner el software en el centro de su estrategia de negocio. Claro, esto en una empresa ya, en unos equipos ya constituidos, con tiempo trabajando de una determinada forma, llegar y decir, venga, pues a partir de la semana que viene, todo automatizado, somos DevOps, aquí de puta madre, tal. Es complicado. Pues, al final hay una componente psicológica de cuando alguien está haciendo una cosa de una manera, es difícil, ¿no?, de coger y vencer esa resistencia al cambio. Además, es costoso, o sea, de una semana para otra no lo vas a tener. Te vas a tener que dedicar bastantes recursos simplemente a tener un mínimo, ¿no?, que te permita luego ver la ganancia, ¿no?, que realmente estás obteniendo. Por lo tanto, o todo el mundo dentro de la empresa, desde arriba hasta abajo, está apoyando esa iniciativa, o es bastante difícil, ¿no?, que realmente llegue a buen puerto. Entonces, bueno, con esto os cuento lo que quería contar de introducción a DevOps, ¿no?, que, como digo, ya sé que la mayoría, bueno, todos vosotros sabíais de qué iba el tema. Y ahora simplemente os voy a hablar unos minutos de qué es este grupo, ¿no?, en el que estamos aquí ahora mismo todos. Entonces, bueno, como Meetup nace hoy, ¿no?, hoy es su bautismo, pero realmente el grupo de Murcia DevOps ya viene el año 2013, ¿vale? Es algo que lo creó Dani con Yanis, ¿vale?, por aquel entonces, en forma de un grupo Google, donde la gente estaba ahí suscrita y donde se hicieron varias quedadas, o se hicieron un par de quedadas.
¿de acuerdo? Donde se intentó mover ese tema. Lo que pasa es que esto enseguida se apagó. Se apagó porque probablemente Murcia en el año 2013, un grupo específico de DevOps, pues a lo mejor es difícil, ¿no?, que hubiera suficiente comunidad, suficiente gente, como para darle esa atracción, esa continuidad, que hubiera mucha gente que pudiera aportar, ¿vale? Entonces, pues bueno, no hubo mucha continuidad y acabó adormeciéndose el grupo, aunque la lista de correos seguía existiendo. Entonces ahora lo que hemos hecho ha sido básicamente coger eso y revivirlo en el formato de Meetup. Entonces, Dani sigue siendo organizador del grupo, a él nos hemos unido tanto Jero de Sys4Net como yo mismo, y bueno, aquí tenéis la página que ya todos lo conocéis. Ahora mismo estamos inscritos aproximadamente unas 100 personas al grupo, hoy habían confirmado casi 40 para asistir, no sé, quizás hayamos un poco menos, pero vamos, tampoco muchísimo menos. Entonces, bueno, de verdad creemos que ahora sí comunidad, ahora sí que hay gente, ahora esto sí que puede funcionar y estamos seguros de que va a funcionar. De hecho, hay aquí mucha gente que sé perfectamente que podría estar dando charlas aquí cada X tiempo, ¿no? Sin ningún esfuerzo, porque al final os estáis dedicando profesionalmente precisamente a todo este mundo, ¿vale? Del desarrollo de las operaciones, automatización, etcétera. Entonces, nada, simplemente el grupo al final dependerá de lo que todos nosotros, ¿no?, como comunidad, entre comillas, pues queramos que sea. ¿Y cuál es la idea que nosotros tenemos? Digo nosotros, los organizadores. A nosotros nos gustaría hacer un meeting una vez al mes, una quedada una vez al mes. Y de hecho, vamos a intentar que sea siempre el primer jueves de cada mes, ¿vale? El formato pues sería charlas técnicas y luego discusión, networking, dudas, bla, bla, ese tipo de historias. No hace falta que tengamos 2 charlas, puede haber una que sea un poco más larga. Otro día podemos tener 2, otro día podemos tener 3. Es decir, lo que es la duración y el tipo de charla, lo que os apetezca. Nosotros simplemente nos lo comentéis a los organizadores y por tiempos, pues bueno, más o menos intentamos cuadrar. No vamos a poner 2 charlas de 1 hora al mismo día, es a lo que me refiero. Pero ya está. Aparte de eso, tenéis libertad absoluta para proponer lo que más interese. También el tipo de presentación, pues de todo tipo. O sea, desde introductorio hasta avanzado. Nosotros, por ejemplo, utilizamos Ansible, ¿no?, para gestión de configuración. Y por aquí sé que hay alguno que está utilizando Puppet. Pues a mí una charla introductoria de Puppet, pues me viene bien, sinceramente. Me gustaría. De determinadas cosas, pues una charla un poco más avanzada, pues la preferiría. Es decir, que al final yo creo que tenemos perfiles más o menos variopintos, cada uno a lo mejor utiliza un stack tecnológico y que está bien que haya un poquito de variedad, ¿no? No sea ni todo súper avanzado ni todo introductorio. Tenemos hasta la posibilidad, si queréis, de hacer talleres, es decir, de un día decimos, venga, vamos a montar un pipeline con Jenkins, o vamos a hacer gestión de configuración con Ansible, o vamos a desplegar Docker en un clúster. Pues venga, lo decimos, lo montamos y nos traemos los portátiles y ya lo hacemos un poquito, pues eso, un poco más guiado, ¿no? De venga, vamos a instalarnos esto, ahora vamos a hacer esto. Es decir, insisto en lo mismo, al final que puede ser lo que queramos que sea. Y la temática es cualquier cosa que tenga algo que ver con DevOps. Cualquier cosa. Algo que sirva a la gente de operaciones, conocer mejor el trabajo de los desarrolladores. Viceversa. Temas transversales como seguridad, que al final afecta tanto desde aplicación hasta a nivel físico. Y sobre todo, como no, todo lo que tenga que ver con integración continua, despliegue continuo, experiencias propias, ¿no? Eso está genial. Lo de, pues mira, en mi empresa utilizamos esto y lo hacemos así. Eso está muy bien, porque luego también da mucho pie a debate. Pues nosotros no lo utilizamos así, utilizamos esto. Y así pues un poco podemos comparar y aprender los unos de los otros, que es el objetivo, ¿no?, de juntarnos, aparte de lo de la cerveza, ¿no? Y nada, bueno, simplemente sobre las reuniones eso. Recursos. Tenemos una web que ahora mismo todavía no tiene nada. Cuando tengamos un rato la montaremos para ir poniendo todas las charlas, ¿no?, que se vayan haciendo aquí. Sigue estando vivo el grupo, ¿no?, de la lista de correo. Ah, no, perdón, este es otro email, pero bueno. O no, ahora mismo no lo recuerdo. Este es otro. Bueno, el otro lo pasamos a través de la aplicación de Meetup y ya está.
Tenemos cuenta en Twitter, que de hecho ya muchos de vosotros la estáis siguiendo, genial, porque ahí será un modo de comunicación, uno de los que más utilicemos, además de la propia web de Meetup. Y por último, os pediría que os suscribierais a este canal de YouTube, porque hasta que no tengamos un determinado número de usuarios, si pase X tiempo, pues no vamos a poder tener una URL con el nombre del grupo, ¿vale? O sea, para que la URL no sea tan fea, básicamente. Y ahí es donde iremos subiendo pues las grabaciones, ¿no? de las sesiones. Vale, patrocinadores. Esto es simplemente, estamos haciendo aquí ahora mismo las charlas en el CEIM y el CEIM patrocina el Meetup en el sentido de que nos cede completamente gratuito toda su infraestructura, lo que es proyector, el espacio físico, todo el tema de las cámaras, absolutamente todo, ¿vale? Además, Ricardo, que es un crack, también nos ha creado el logo del grupo y bueno, y él siempre está dispuesto a ayudar. Con lo cual, muchas gracias a CEIM, muchas gracias a Shift4Net, que es un centro de datos de aquí de Murcia y que es el centro de datos del Murcia DevOps. Nos está dando el servicio de hosting, está corriendo con los gastos del dominio. Y también hoy han sido todo el tema de los refrescos y las cervezas que nos vamos a tomar luego, también corren de su parte, ¿vale? Y luego, por otra parte, estamos nosotros, Duality, que lo que hacemos es llevar los gastos o acarrear con los gastos de lo que sería el grupo de Meetup y, bueno, pues hacer un poco de gas recursos, ¿no? Al tema de promoción y organización. Pues nada, simplemente, de nuevo, os quiero dar las gracias, ¿no? por venir aquí y espero que hoy echemos un buen rato y que os animéis y nada, y que el mes que viene y el siguiente pues nos vayamos viendo por aquí. Así que nada, con esto termino. Si tenéis alguna pregunta o algo, o si no ya hablamos luego en la parte de networking. Bien, ¿no? Vale, pues entonces os dejo con Jero de Shift4Net, ¿vale? Que nos va a contar pues eso de operar en un centro de datos, ¿no? Así en el día a día, pues cómo va, lo divertido que es y los pocos problemas que hay y todo eso. Pues lo dicho, ¿se me oye? Sí. De verdad, gracias y bueno, esperamos que no solamente sea hoy, sino que sigáis viniendo y bueno, os animamos a participar, a que estéis aquí, es decir, también como ponentes, ¿vale? Que seguro que tenéis mucho que decir, mucho que aportar. Bueno, mi nombre es Jerónimo Asensio, soy ingeniero de telecomunicaciones, tengo alguna formación de posgrado, ¿se me oye bien por el micrófono? Vale, tengo alguna formación de posgrado y bueno, actualmente trabajo como CTO en Shift4Net Data Center, que es un centro de datos de aquí de Murcia, ubicado en el Polígono Industrial Oeste. Esto es quién soy y esto es qué hago yo aquí. Bueno, yo estoy aquí principalmente, estoy aquí porque conozco a Francisco y a Daniel, ¿vale? Los conocí hace unos meses, es decir, me pareció muy interesante su empresa, los proyectos que tienen, es decir, en qué están metidos, es decir, la innovación sobre todo que tienen aquí en Murcia. Bueno, y me propusieron hace pues un par de meses también relanzar, hacer un reboot de Murcia DevOps. Y cómo sé decir que no, y bueno, y tampoco tengo tiempo libre, pero como ninguno de nosotros, pues aquí estamos, ¿no? Para aprender ante todos vosotros, porque bueno, considero que hay mucho talento, de eso estamos seguros que hay talento. Vamos a ver si convertimos un poco ese talento individual, es decir, para poder aprender todos de todos. Y bueno, algo podré aportar aquí y por supuesto pues había que arrancar con algunas charlas, pues vamos a hacer algunas sencillas, es decir, para poder empezar el kickoff. Bien, como he comentado, trabajo en Shift4Net. Somos un centro de datos de Murcia. Empezamos como empresa de hosting. Bueno, empezaron como empresa de hosting hace ya más de 10 años. Y de hace aproximadamente pues unos 2 años, 2 años y pico, decidieron hacer frente a un centro de datos y abrirlo, es decir, con su trabajo, es decir, sin subvenciones, esas famosas subvenciones de las que la gente habla, es decir, pero luego son difíciles de conseguir. Y bueno, lo abrieron
Lleva abierto ya casi 3 años. Tenemos servicios de centro de datos como hosting, administración de sistemas, realizamos proyectos de ingeniería y los servicios típicos de hosting, ¿no? Alojamiento web. Creo que se me oye más ahora, ¿verdad? ¿Sí? Se oye bien, venga. Alojamiento web, servidores VPS, dedicados, registro de dominio, correo, los servicios tradicionales de un hosting. Bueno, la primera pregunta, voy un poco rápido por el tiempo, ¿eh? Si queréis me paráis, si me queréis preguntar cualquier cosa, si queréis luego hablamos, lo que queráis. La primera pregunta obligada es qué es un centro de datos, ¿no? ¿Qué es un data center? Bien, pues lo podemos definir, hay muchas definiciones, como una instalación especializada en alojar equipamiento informático, ¿vale? Debe de contar con una infraestructura diseñada para conseguir unas condiciones óptimas de funcionamiento. Para poder hacer frente a esto, hace falta una serie de servicios, ¿vale? Que lo detallo a continuación. Principalmente, el primero, un suministro de energía. Un suministro ininterrumpido de energía que se basa principalmente en una configuración basada en SAIs y generadores o grupos electrógenos, ¿vale? Un SAI no sirve como suministro ininterrumpido de energía por sí solo. Solo vale para garantizar, es decir, una disponibilidad hasta que pueda arrancar una segunda fuente de energía secundaria o bien para permitirnos hacer un apagado controlado si no disponemos de ella. Disponemos también de control de clima, es decir, los equipos necesitan unas condiciones de temperatura y humedad, es decir, específicas y mantenidas, da igual que sea invierno y verano, es decir, tienen que tener siempre las mismas condiciones. La conectividad. La conectividad es un punto muy importante en el centro de datos y muy interesante, que quizá podemos explicar más adelante en alguna charla por sí mismo, pero sí me gustaría dar unos pequeños apuntes, unas pequeñas nociones. Y es que es complicado cuando viene algún cliente al centro de datos y a lo mejor pues, no está muy metido en el mundo de la tecnología y te piden presupuesto, es decir, te piden presupuesto de lo que vale la conectividad y no dan unos presupuestos, la gente enseguida se piensa que nos hacemos ricos con la conectividad en un centro de datos por los precios que aparentemente son elevados. Y sobre todo, es decir, porque hoy en día en casa casi todos podemos tener una conexión de fibra, una FFTH de 300 megas simétricos por 50 euros o incluso menos. Bien, yo insisto aquí en que la conectividad usamos líneas redundadas, multihome, de alta capacidad y características profesionales. Esto es real. Es decir, una FFTH no es la misma conexión de fibra que tenemos en un centro de datos. Una FFTH cumple una tecnología, es decir, que es un estándar GPON, es decir, se conectan a nuestra casa con un split que hay abajo en la calle, el cual multiplexa hasta 64 líneas, 64 clientes, en un solo hilo de fibra, es decir, que va hasta la central, es decir, y nos da un ancho de banda efectivo esa comunicación de 2,5 GB por segundo en bajada y 1,25 en subida. Primera sorpresa, las conexiones de fibra son asimétricas, aunque las vendan simétricas. Si hacemos los cálculos, 64 clientes a 2,5 gigas de descarga nos daría unos 30 y tantos, no lo tengo aquí apuntado, 30 y tantos megas de descarga y la mitad de subida. Está un poco lejos de los 300 que anuncian los operadores, pero bueno, es normal. No todos usamos el emule a la vez de forma intensiva todos los días. Nuestras líneas son punto a punto, es decir, son fibras dedicadas o bien fibras, un caudal reservado y dedicado en una fibra de más capacidad. Dentro de un centro de datos tenemos también que distinguir a nivel de conectividad. Por un lado tenemos que hablar de RIPE, es decir, necesitamos direcciones públicas, necesitamos un pool de direcciones, que RIPE nos asigne un sistema autónomo y comprar un grupo de direcciones IP públicas IPv4, las cuales todos sabemos que son bastante escasas y por lo tanto son caras. Tenemos que hablar de operadores que nos den transporte y tránsito. En el centro de datos primero transportamos la información hasta otro centro de datos en el cual llegan, es decir, convergen unos operadores, unos carriers que se llaman de tránsito, que son los que realmente nos dan la salida a Internet. Todo esto tiene que estar redundado. No puede haber una sola línea de comunicaciones, ya que las líneas de comunicaciones fallan, tienen ventanas de mantenimiento y no te puedes permitir pues, estar 2 horas offline, aunque sea de madrugada. Con lo cual hablamos de dos tipos distintos de operadores, hablamos de RIPE, hablamos también de que tiene que estar redundado. Tenemos también un tercer actor que serían los puntos de intercambio, lo veremos también más adelante en futuras charlas, que es en la cual tienen presencia los clientes, proveedores de servicio, como puede ser, por ejemplo, en Madrid, en Deci, donde estamos nosotros, que ahí llegamos junto con Netflix, con Google, con Microsoft, con varios operadores, de manera que intercambio directamente con ellos. Es decir, todo el tráfico que viene de Cloudflare a nuestros servidores viene con un solo salto de distancia. Una latencia muy bajas, una calidad de servicio muy alta. Todo eso vale mucho dinero. Entonces, la conectividad en un centro de datos no tiene nada que ver con la conectividad que tenemos en casa.
Y los precios tampoco, por desgracia. Bueno, perdonad, es que es complicado y hay que dejarlo aclarado, que salgáis de aquí pensando que luego alguno viene a pedir presupuesto y se asusta un poco con la conectividad. Sistemas de extinción de incendios. ¿Vale? Tenemos una central de extinción, tenemos sistemas de fotodetección, tenemos un agente extintor, el FM200, que es un agente extintor que se encarga de extinguir el fuego, es decir, desplazando la cantidad de oxígeno del habitáculo donde se desaloja, de manera que no dañe los sistemas. No es un polvo ABC tradicional. Tenemos también seguridad física, es decir, no solamente seguridad virtual, también hay que tener seguridad física, pues con control cerrado, control de circuito cerrado de televisión, lectores de presencia, central de alarmas, etcétera. También tenemos vigilancia, la parte donde estamos del polígono, vigilancia privada. Bueno, tenemos monitorización completa de infraestructura y, por supuesto, y súper importante, operadores y personal técnico disponible en 24/7. Esto es un ejemplo de centro de datos y es el nuestro. Es decir, que es el que conozco bien. Y bueno, luego daré, si queréis, es decir, un poquito de publicidad, es decir, para que lo veáis y tengáis este modelo, esta representación. La hicimos nosotros, la hizo un compañero y bueno, lleva un montón de trabajo. Bueno, luego, si queréis, lo detallo, si no, vamos a ir un poquito mal de tiempo. Venga, la charla realmente es un día en el centro de datos. Un día para mí empieza a las 8, para mis compañeros a las 6, compañeros de soporte. Y bueno, pues empezamos con la revisión de los indicadores más relevantes. En el NOC, para que sea el centro de operaciones del data center, es un habitáculo, una habitación, donde tenemos un montón de monitores. Es decir, ahí tenemos y se muestran gráficas de uso, principalmente de elementos de la arquitectura. Es decir, podemos ver temperaturas, podemos ver gráficas de humedad, de conectividad externa, que la monitorizamos también. Entonces, lo primero al llegar el día es revisar esto y revisar también los checklists diarios que hace el personal técnico. Tiene un listado que tiene que ir rellenando día a día con controles diarios, semanales y mensuales, para ver que está todo en orden y no hay ningún problema. En el caso de que me haya tocado estar de guardia el día de antes, pues seguramente ya sabré bien si ha habido algún problema por la noche. Bien, a continuación pues abrimos canales de comunicación con los clientes. Los canales de comunicación son los típicos y tradicionales, como el correo, el móvil, que están siempre disponibles, obviamente, Slack. ¿Alguien de PC Componentes aquí? ¿Qué trabaja en PC Componentes? ¿Hay nadie? Bueno, pues tenemos Slack también, Kayako. Creo que sí hay, ¿no? Pero no quieren decir. Kayako, sistema de ticketing y el Fonoporta. Aunque no lo parezca, hace 2 o 3 semanas, a un compañero mío por la tarde, vio a una persona al centro de datos, tocó el Fonoporta, o bueno, como decís aquí, telefonillo, y vino a pedir una hoja con los precios y servicios del centro de datos. Es decir, es curioso, así se quedó mi compañero, es decir, no la tenemos preparada. Es decir, que te llamen al Fonoporta, es decir, una persona va a pedirte una hoja, un listado de precios y servicios, pues no estaba preparado. Pero bueno, es la ventaja de tener un centro de datos en Murcia. Es decir, uno en OVH no puede ir, o sería caro ir a pedir un listado. Entonces ya lo tenemos. Si venís y lo queréis, os lo facilitamos. Venga, ya son las 8:30 de la mañana, ya llevamos media hora. La cosa está calmada, seguimos con el proyecto de cliente X. Hacemos también proyectos de ingeniería, ¿no? Este es un proyecto actual, ahora mismo. Es muy interesante, pero bueno, se está haciendo un poco tedioso. El cliente viene con poca idea. Pese a ser una consultora, fuera del territorio peninsular, viene porque tiene un cliente el cual quiere llevarse toda su infraestructura a la nube, a lo que él llama la nube. Quiere desprenderse del hardware, principalmente porque el hardware termina los contratos de mantenimiento actuales, no quiere renovarlos, ni los contratos, ni el hardware. También quiere un plan de continuidad de negocio que sea aplicable en 1 hora. Es decir, son premisas complicadas, porque quiere también conectividad punto a punto en alta disponibilidad. Como comento, todo virtual. Quiere, por supuesto, que todo sea transparente y cero downtime. Es decir, vamos a llevar todo su centro de datos al nuestro, es decir, y que sea transparente. Complicado. Quiere optimización de recursos y crecimiento elástico. Esto es muy de Amazon, es decir, el crecimiento elástico, y los clientes lo llaman así. Es decir, la verdad es que es curioso. La contingencia en un centro de datos externo, monitorización de administración, política de copias de seguridad. Bueno, y el precio, por supuesto, lo determinan ellos, que son realmente lo que saben lo que vale todo esto. Bien, esto es complicado. Es decir, cuando te llegan los requisitos, te das cuenta de que te envía un listado con más de 120 máquinas virtuales. No todas ellas se pueden llevar fácilmente o deben de llevarse al cloud. En el cloud se puede llevar muy bien todo lo que sean servicios y aplicativos web. Sin embargo, si nos queremos llevar, por ejemplo, un SAP Business One, como pude ver en el listado, es imposible. Es decir, quizás SAP HANA, que creo que es el que tiene interfaz web, se podría. Un SAP Business One no se debe de llevar a la nube.
También tenía sistemas VDIs, de escritorios remotos. Tampoco, imaginarse la latencia entre un territorio insular y peninsular. Es decir, no funcionaría. Se podría hacer, pero luego el cliente no está satisfecho. Pues después de acotar, hablar mucho, reuniones, bueno, se consigue llegar a algo más reducido, algo más viable. Es decir, ahí estamos, peleando con ellos y luchando a ver si conseguimos que acabe en buen puerto. Pues a esto le dedicamos hoy 1 hora, tampoco mucho. Y llega el primer NetAbuse del día. NetAbuse, no sé si lo conocéis. El NetAbuse es una notificación que nos llega, que puede ser de otro centro de datos, de un particular incluso, de un observatorio de seguridad en Internet, en el cual nos dicen, oye, en vuestras instalaciones tenéis un cliente, es decir, que está realizando actividades ilegales, es decir, a lo mejor sabiendo o sin saberlo. En este caso, el NetAbuse es un phishing de LinkedIn. Teníamos un cliente que estaba alojando un espejo de LinkedIn, probablemente o muy seguramente para robo de credenciales. Bueno, pues lo primero que hacemos es hablar con el cliente, ¿no? El cliente comprensivo, es decir, hablas con él y le comentas lo que ha pasado. Por supuesto, él piensa que no es posible, que la culpa es nuestra. Es decir, algo hemos hecho, que tenemos un centro de datos muy inseguro y le han hackeado. Nos ponemos a investigar un poco y vemos que tiene un CMS, es decir, con más de 2 años sin actualizar. Es decir, esto es totalmente real, ¿eh? Y no es un caso ni dos. Ahora, imagínate un WordPress con 2 años sin actualizaciones de seguridad. Es decir, imposible. Bueno, el cliente insiste en que le recuperemos una copia de ayer, que cuando funcionaba según él, no es así en la realidad. Bueno, esto lleva un montón de trabajo y de horas y se le insiste en que como no actualice, es decir, de poco va a durar. Pueden ser minutos, horas y seguramente menos que días, no serán muchos. El cliente dice que no puede actualizar, se le rompe la plantilla que pagó, según él, hace 2 años. Pues nada, volvemos a lo mismo, más llamadas, hablando con él, intentando empatizar y que entienda que lo que tiene que hacer es actualizarlo sí o sí y si no, al final se da de baja la cuenta. Al final conseguimos que lo entienda, pide presupuesto, se peleará con el desarrollador, pero bueno. Es decir, tras 2 o 3 días intentando hacerlo él, cuando ve que no puede, al final lo contrata. Bueno, 10 de la mañana. Alarma New Relic y Nagios. ¿Conocéis New Relic? ¿Os suena? ¿Más o menos? Bueno, pues es una suite de monitorización de aplicaciones, sobre todo aplicaciones web, que también tienen un SDK que se puede instalar en Android y en iOS y es muy potente. Te da métricas y gráficas de todo lo que pasa en tu aplicación. Desde consultas lentas, tiempo de respuesta del backend, tiempo de renderizado en los navegadores de los clientes. Es decir, vamos, una información súper valiosa, muy interesante. Podríamos hablar de New Relic en alguna charla. El principal inconveniente de New Relic es el precio. Es decir, es un precio, bueno, no es barato, pero realmente para lo que hace, pues bueno, tampoco se puede decir que sea muy caro. Tenemos New Relic y abajo tenemos un Nagios. Nagios, si lo conocéis, es el sistema de facto open source para monitorización, aunque detrás viene Zabbix pegando fuerte, pues bueno, de momento Nagios. New Relic nos empieza a avisar de que aumenta la tasa de error y APD, que es una métrica que usa él. El tiempo de respuesta a la aplicación va creciendo. Tenemos un throughput creciente en el front-end y tenemos slow queries en back-end también. Todo esto a la vez nos avisa, Nagios, que hay una caída de un servidor, que Varnish, que es un caché, un proxy caché, lo saca del pool y que posiblemente hay o va a haber una falta de recursos importante en el sistema. Bueno, ¿qué hacemos en este caso? Pues Docker y Ansible a rescate, cultura de DevOps a nivel de operaciones. Con Ansible partimos de un sistema operativo que tenemos ya preparado, plataformado, sistema operativo base, y realizamos la orquestación o parametrización de los servicios base, como puede ser SSH, Yum, Nagios, New Relic, etc. Con Ansible también preparamos un entorno para Docker, es decir, y preparamos también un entorno para gestionar Docker. Gestionamos Docker con Ansible. De momento no usamos ningún Docker Swarm ni ninguna alternativa. Y después, pues con Docker, descargamos las aplicaciones, nuestras imágenes de nuestra aplicación de Docker Hub y enseguida tenemos funcionando el nuevo servidor. Y son las 10:30. Otro cliente quiere una optimización de un e-commerce. En este caso el e-commerce, bueno, imaginemos que puede ser un PrestaShop, que es lo más típico. Bien, pues le proponemos la siguiente solución. Es decir, se le propone y si el cliente acepta, pues se le empieza el despliegue, que podría ser, por ejemplo, pues cambiar Apache por Nginx, con PHP FPM, poner un Varnish caché, configurar un Memcache, actualizar a PHP 7, con OPCache, crear un disco RAM para la caché de PHP, ajustar MariaDB, valorar el uso de una CDN como Cloudflare.
Bueno, pues consultamos un rato, ya son las 11:30. Voy rápido. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, son las 11:30 y viene otro cliente. De los interesantes. El dime que necesito y te diré cuánto vale. Viene un cliente que viene y se piensa que, pues el hombre, cuando pide presupuesto y se le da por un hosting para montar un e-commerce, un presupuesto de 8 o 9 euros al mes, el hombre piensa y no entiende que ahí no vaya el desarrollo de su e-commerce. Es decir, es normal, por 8 o 9 euros. Entonces son sus expectativas con la realidad. Porque tras ponerle en contacto con desarrolladores y clientes nuestros que pueden hacerle el trabajo, se da cuenta de que estamos hablando de algún orden de magnitud mayor al que está dispuesto a pagar. Entonces, pues, bueno, al final recurre, pues, posiblemente a su cuñado, posiblemente pues, al manitas que lleva los ordenadores de la nave de enfrente, que también dice que hace página web. Y bueno, este es el resultado. Ficticio, claro. Y aquí, bueno, unas gracias a One and One por fomentar esto, es decir, un pequeño dardo. Queda una página web perfecta, sin esperas, no requiere conocimientos previos y desde menos de €1 al mes. Bueno, pues estos son los clientes que tenemos. No todos, ¿eh? Es decir, pues hay gente que esta publicidad, por lo es difícil vender el desarrollo de una página web. 12 menos cuarto. Media mañana. Ya tenemos una reunión con clientes futuros. Van a venir al centro de datos a verlo. Se prepara la mesa de reuniones. No, hay chica de recepción. O sea que cuando vengáis a verlo, si alguno quiere verlo, no esperéis verla. Vamos a escuchar sus necesidades, vamos a presentar nuestros servicios y experiencia en el sector y vamos a pelearnos con la cafetera. Es decir, la mayoría de las veces gana la cafetera y afortunadamente tenemos un bar al lado. Vamos para allá y después se enseña el centro de datos. Es decir, que vean que no se les miente. Es decir, que lo que hay sobre el papel corresponde con la realidad. Después, si todo va bien, pues a lo mejor habremos conseguido que no nos vean solo como un proveedor, sino también como unos socios tecnológicos. Realmente somos pequeños, es decir, y eso nos da cierta cercanía y cierta capacidad pues, para empatizar con la problemática del cliente. Bien, 1:15, llamada comercial de un fabricante. Bien, prestad atención, y esto no es broma, es decir, ya hay que confundir a HP con Dell ahora mismo, que está en un proceso un poco complicado de reestructuración interna, no le sienta nada bien. Es decir, de hecho, se lo toman mal. Vamos a retomar su última oferta, a ver si a la cuarta va la definitiva, porque bueno, hay que pelear mucho con los presupuestos de los fabricantes. Es decir, no sé por qué, pero tienen la costumbre de que el primer presupuesto que te dan, el 90% de las veces no tiene mucho que ver con lo que tú has pedido, pero realmente ellos lo hacen así. Lo hacen así para ir negociando, mostrarte su portfolio de productos y bueno, es decir, a lo mejor a la cuarta ya consigues un precio más acorde a lo que se ajusta a la realidad. Es decir, es muy pesado y hay que poder lidiar con todos estos tiempos de espera que cuando tienes prisa para un proyecto, pues bueno, es desquiciante en ocasiones. La reflexión. ¿Piensan los clientes lo mismo cuando llamo yo? Es decir, que soy un pesado, que tardo mucho. Bueno, quiero pensar que no. Son las 2:15 y tenemos un ataque de denegación de servicio. ¿Sabemos todo lo que es? ¿Un DDoS? Sí, ¿verdad? Nos falta que lo expliquemos. Bueno, pues tenemos un DDoS. Básicamente tenemos un montón de usuarios que, sin saberlo, o no usuarios, o sabiéndolo, pues están realizando muchas peticiones, generando mucho tráfico, mucha carga contra la víctima que está alojada en nuestro centro de datos. Lo que quieren o lo que buscan es saturar o bien solo los servicios de la máquina, es decir, y de forma indirecta también va a saturar seguramente nuestros enlaces de comunicaciones o incluso todos los enlaces de comunicación del centro de datos para que quede totalmente inoperativo. ¿Qué podemos hacer con esto? Esto no, primero esto. Vamos a intentar lo que llamo el sacrificio del peón, es decir, que consiste en borrar del mapa de direcciones públicas nuestras la IP afectada por el ataque. Esto lo conseguimos gracias al protocolo BGP. Con el protocolo BGP podemos enviar un paquete especial a los routers de nuestros operadores de tránsito indicándoles que todo el tráfico que vaya hacia esa dirección IP lo envíen hacia una ruta especial que se llama DevNull, null 0, depende de la electrónica, que lo que hace es descartar el paquete. De manera que ese tráfico no llega a nosotros, a nuestro router, ni satura nuestros enlaces. Esto es posible, pero claro, si conseguimos hacer esto, lo primero que tenemos es que el ataque de DDoS ha surtido efecto, ya que realmente la IP está inoperativa fuera de red. Lo que podemos hacer entonces es reconfigurar los DNS, asignarle otra dirección IP, es decir, y así conseguiremos que sea otra vez público. ¿Qué pasa? Que si el ataque va a ser muy persistente, volverá a lanzarse contra esta IP o contra otra IP vulnerable de la aplicación, con lo cual no es suficiente.
Y cuando no es suficiente, la única solución es esta. Hay que recurrir a los servicios de una empresa, de un carrier especial, de un operador de tránsito que se dedica a filtrar el tráfico, a otorgarnos lo que se llama tráfico limpio. Es decir, con esto lo que hacemos es un túnel GRE con ellos, ya que lo normal no es que se tenga un enlace directo como se tiene con otros operadores, ¿vale? Lo normal es que se haga un túnel GRE mediante el cual pueden viajar paquetes BGP y entonces dejamos de anunciar nuestro direccionamiento por nuestros proveedores típicos, por Init, por Telia, por Coyen, por los que tengamos, y os anunciamos por este operador. Este operador se caracteriza porque tiene líneas de muy alta capacidad, pero no están muy diversificadas como un operador tradicional. Un operador tradicional lo que busca es tener muchas líneas con muchos centros de intercambio, es decir, para tener una latencia baja y una conectividad de calidad. Este tipo de operadores lo que se desmarcan es en tener una línea de muy alta capacidad, aunque menos líneas, capaces de absorber grandes cantidades de tráfico. Como anécdota, el ataque de DOS más fuerte sufrido en Sys4Net, antes de que llegara yo, creo que me dijeron que estaba en 130 y tantos gigabits por segundo. Y el operador que tenemos lo mitigó sin problema, entregándonos el tráfico limpio. Evidentemente, cuando pasa esto, se incrementan mucho las latencias. Es decir, se incrementa la latencia bastante, pero bueno, mucho mejor, por supuesto, de quedar fuera de juego. Bueno, ya hemos pasado con el ataque de DOS, son las 3 de la tarde y saltan, es decir, el recordatorio de que toca la prueba de carga del grupo electrógeno. El grupo electrógeno se prueba siempre una vez al mes. Y, por supuesto, si no se probara, es decir, puedo asegurar que no funcionaría cuando hay que arrancarlo. De hecho, es decir, la última revisión que se hizo no hace mucho, se hizo la revisión y a la semana siguiente de pasar la revisión se hizo la prueba de carga. Pues a los 40 minutos está arrancado el grupo electrógeno, el presostato del aceite empezó a fallar, bajar presión del aceite y el grupo electrógeno se hubiera parado, es decir, si lo hubiéramos dejado encendido. Afortunadamente, con esta prueba de carga salió el problema y al día siguiente se arregló. Aparte de probar el grupo, se miden los valores, es decir, todos los valores eléctricos. Hay un sistema de conmutación automático para cuando falle el suministro principal, se active el secundario y hay que tenerlo todo muy controlado. Hay también una central receptora de alarmas que nos llamaría en caso de una conmutación por pérdida de suministro eléctrico. Todo se prueba. 3:15. Prueba de carga de un e-commerce. El e-commerce anterior que hemos optimizado, tenemos el OK del cliente, se ha optimizado, se han hecho los cambios oportunos y ahora hay que demostrar que lo que hemos hecho vale para algo. Vamos a usar JMeter, ¿lo conocéis? JMeter daría para otra charla, posiblemente también JMeter. Si alguien lo conoce, tengo algún experto de JMeter. ¿Nadie dice nada? Sí, yo creo que sí, seguro que sí. ¿Cómo lanzamos JMeter? Pues a través de AWS, de Amazon. Es decir, lanzamos en instancias distribuidas y bueno, si nos pasamos, pues activamos el protocolo anti-DDoS. Nosotros mismos podemos hacernos un DDoS. Realizamos un informe ejecutivo para entregar al cliente, demostramos las cargas, la gráfica de carga, para que vea el antes y el después, es decir, cómo ha mejorado la aplicación, y también la gráfica de estrés del servidor. Sí. Vale, vamos bien entonces. La gráfica de estrés del servidor. Los números nos van a aportar credibilidad y garantizar la satisfacción del cliente. Bien, he ido muy rápido para ver si me daba tiempo a explicar, si queréis, el centro de datos de Sys4Net. Aquí tendríamos el NOC, del que hemos hablado, el generador, los sistemas de extinción, y aquí tenemos los servidores rack, ¿vale? De distintos tipos de pasillos. Eso está siempre en configuración pasillo frío, pasillo caliente, es decir, para optimización de energía, ¿de acuerdo? De manera que el aire caliente que sale de los servidores recircula por el sistema de climatización, se enfría y se entrega al pasillo frío. Tendríamos el NOC, cámaras de seguridad, la entrada, la recepción, la mesa que preparo yo cuando vengáis a vernos. Y bueno, básicamente este es el centro de datos. Pues realmente hasta aquí, hasta las 4 de la tarde, sería el día a día en el centro de datos. Mañana volveremos, será otro día, y por la tarde, si no, también podemos seguir. Bueno, ¿alguna duda? Se quedó muy rápido, pero ahora estamos preocupados por el tiempo. Hemos acabado a la hora en punto. ¿Dudas? No hay tiempo, ¿verdad? Sí. De todas maneras, si tenéis dudas, las podemos resolver ahora, es decir, tranquilamente. ¿Algo que queráis comentar?
No, es decir, no, pero te digo por qué. Pasan sus revisiones del fabricante que viene a hacer las revisiones. Una botella de FM200, que es lo que he comentado que desplaza, que es una botella así, desplaza el oxígeno de la sala, pues te puede costar rellenar una botella de estas, pues a lo mejor 3.000 o 4.000 euros. Es decir, no está para jugar con la botella. Es decir, de hecho, si hay alguna alarma que se ha disparado, es decir, normalmente vamos con mucho cuidado, es decir, pensando, madre mía, que no se haya disparado, que hay que recargarla. Entonces, pagan sus revisiones periódicas, vienen a hacerlas cada 6 meses, un año, depende, comprueban los valores. Lo que así hacemos nosotros en todas las inspecciones que se hacen en todos los checklists diarios es revisar la presión de los manómetros, es decir, para ver que están los umbrales correctos. Y muchas veces, pues antes de que toque el mantenimiento, se llama a la empresa y le dice, oye, empieza a salirse un poco de la gráfica, dice, desplazarse un poquito de la barra verde. Pero no se prueba. Está continuamente también monitorizada por una empresa que se encarga, es decir, como una central de alarma. Es decir, en el caso de que saltara, llega también a una CRA, es decir, la empresa también comprueba la conectividad para ver que llega bien a la central de alarma. La central de alarma también indica, en el caso de que algún detector óptico falle, también informaría a la central de alarma. Y el sistema de extinción como tal, pues las revisiones que tenga que pasar. No se puede probar. Vale también de que, bueno, es decir, no te va a matar, pero no es bueno sufrirlo. ¿Sí? Sí, es decir, no es bueno probarlo. Es decir, de todas maneras, el nuestro, hay uno que es, no me acuerdo era basado en qué tipo de gas, que sí que es más dañino para las personas. Esto único que puede pasar es que te quedes sin oxígeno. Es decir, que bueno, que solo eso. Entonces, desplaza el oxígeno de la sala. Sí, hay cosas peores. Sí. Sí. Depende de cómo sea el incendio. No. El gas no daña para nada a los equipos. Pueden estar funcionando. De hecho, es un gas que solamente desplaza el oxígeno del ambiente. Es decir, no genera ningún polvo, ninguna partícula, ninguna película que se adhiera a los circuitos electrónicos y pueda producir desgaste, ni en el momento ni en el futuro. El polvo a veces tradicional, a lo mejor en el presente no pasa nada, tú descargas una botella de gas encima de un servidor y no pasa nada. Dices, oye, va perfecto, ha aguantado perfecto. Eso genera una película que se almacena en los circuitos electrónicos y con el tiempo va a producir un desgaste y va a producir que el tiempo de vida sea bastante inferior. ¿Alguna pregunta más? Solo habéis quedado con la parte del incendio. Sois muy catastróficos. No preguntáis nada, la conectividad, del DDoS. Sí. Sí. ¿Cómo funciona? Bueno, pues básicamente es tener activo, es decir, pagar por lo que usas, es decir, contar con los recursos que necesitas en cada momento. Tienes una aplicación web que tiene un pico de carga y en un momento dado necesita tener 15 sectores frontend para atender las peticiones, pues tienes 15. Si a los 5 minutos baja el volumen de tráfico y solo necesitas tener 7, esa arquitectura tiene que escalar, en este caso hacia abajo, y reducirse a 7 servidores. Es decir, de manera que es un crecimiento elástico. Aumenta o disminuye en función de las necesidades y del momento. Es muy complejo y muy, digamos, lo de elástico es muy genérico y complejo. Es decir, nosotros el crecimiento elástico no lo tenemos completamente automatizado. Es decir, es bastante manual. Es decir, yo hablo de lo que quería el cliente en este caso. Es decir, pues bueno, básicamente sobre Amazon, y en Amazon siempre se ve crecimiento elástico. Amazon siempre te dice que vas a pagar por lo que vas a usar. Eso es lo que buscaba el cliente en este caso. Pero es un concepto muy genérico, el crecimiento elástico. Simplemente es que vas a tener en cada momento los recursos que vas a necesitar. Todo eso luego hay que cogerlo con muchos matices, es decir, no es tan sencillo. Amazon no es un botón que tú le des al botón, ya despliegue, lo haga todo y sea todo perfecto. Es decir, Amazon es una arquitectura impresionante en todos los aspectos, son pioneros en casi todos los aspectos también, es decir, sobre todo en temas de cloud, pero es complejo, es muy complejo y hay que tomarlo, hay que entenderlo bien. Y te asustas. ¿Lo conoces? Ah, vale, pues entonces ahí lo ves. Sí. Realmente hay muchos parámetros que puedes tener en cuenta, es decir, puedes monitorizar muchas cosas. Lo principal y lo tradicional puedes ver en CPU y en memoria, en recursos típicos, incluso entrada y salida, y ver cuando tienes, o cuando empieza también tu servidor a dar respuestas más lentas. Tú dices, aquí va algo mal. Entonces hay muchas maneras de verlo. Es decir, depende de la aplicación y depende del momento. ¿Sí? Sí que lo hablamos ahora más. Dime.
Ahí, ahí. Sí. Sí, correcto. Y requiere mucho trabajo y mantenimiento. Correcto. Totalmente de acuerdo. Si está logueado, si no está logueado. Correcto. Sí. Hay clientes con los que nunca paramos, es decir, de optimizar barniz. Es decir, porque siempre hay que estar moviéndolo y manejándolo. Hacen algún cambio, es decir, y a lo mejor cambia algo, una llamada a Ajax, un formulario, pues hay que estar controlándolo y monitorizándolo. Sí que hay, por ejemplo, para WordPress y otros CMS y otras herramientas así un poco más estándar, ciertos plugins que adaptan un poco la configuración. Barniz no vale para todo, es decir, ni tiene sentido usarlo para todo, ¿de acuerdo? WordPress sí que, por ejemplo, tiene algunos plugins que te permiten manejar barniz. Yo no lo aconsejo. Es decir, ¿para qué? Para contenido estático, pones por delante un Nginx, que te sirva el contenido estático, si no puedes quitarte Apache del medio y tienes Apache detrás. Con Nginx vas a tener el contenido estático, va a ser muy rápido, es decir, y no necesitas tener un barniz. Barniz, sobre todo también cuando tienes por detrás pues un número N de servidores que tengan que tener las peticiones. Y no solamente lo usas como caché, sino también como balanceador. Esa es la potencia realmente también de barniz. Es muy potente, ¿eh? Es increíble, sobre todo es un software súper bien hecho. Está programado en C, son poquísimas líneas de código, aguanta una carga bestial, es decir, con unos recursos mínimos. Pero es un lenguaje de programación que usa por debajo el VCL, que tienes que estar con él y es complejo. Dime. Sí. Depende. Depende. Nosotros usamos máquinas Dell. No usamos marca blanca. Aunque bueno, ahí Dell no es marca blanca. Pero bueno, usamos todo hardware Dell. Entonces depende. Es decir, que una máquina si hablamos de que una máquina quede totalmente fuera de juego, o si una máquina se estropea un disco o memoria, que suele ser algo pues, más típico, que se estropea un disco duro de la memoria, se cambia y sigue funcionando. Entonces hay máquinas que aguantan más, depende también del tráfico y la carga que tengan, otras que aguantan menos. Por lo general, Dell son máquinas resistentes. No te puedo dar una cifra estándar, pero vamos, tranquilo. Sí. Vamos a ver, no puedes hacer eso como política. Es decir, porque un centro de datos tiene unos costes que tienes que mantener. Es decir, tienes que tener precios competitivos. Es decir, hay mucha competencia. Si hiciéramos eso, no podríamos tener los precios que tenemos, evidentemente. Entonces, sí que es verdad que normalmente se cambia la máquina. Es decir, cuando pues a lo mejor se ve un cliente que tiene un dedicado, es decir, llega un día en el que dice, oye, pues mira, este cliente, pues se le cambia un disco duro, la segunda vez que se le rompe, ves el hardware y dices, es un hardware tal, vamos a hablar con el cliente a ver si ya se lo cambiamos. Es decir, entonces se lo cambiamos, pero no hay una política exacta. También en función de la necesidad, del momento. No hay un número que digamos a los 4 años tenemos una alerta y cambiamos el servidor. No se puede hacer eso. Ni nosotros ni ningún centro de datos también. Y quien te diga que lo hace, lo dudo mucho. Tienes centros de datos como VH, que son muy económicos, entre otras cosas, no puedes entrar al centro de datos a ver tus servidores. Entonces, es normal también con lo que pagas. Es decir, hay veces que a mí me saldría más económico tener un servidor en VH y revenderlo que comprarlo y tenerlo en mi centro de datos, con el coste de energía, conectividad, etcétera. Entonces, también, claro, hay que entender que con lo que se paga, pues es imposible que te den unas cosas u otras. Es decir, es normal. ¿Sí? Sí, usamos uno propio, uno de pago, es decir, pero como tecnología de virtualización, como hipervisor, usamos Xen. Es decir, de momento estamos usando Xen. Xen compara virtualización o con virtualización completa. Depende, obviamente, si virtualizamos Windows o Linux. Sí, sí. Podemos seguir allí. Gracias.